Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente en mi canal de YouTube. Soy Alejandro Marcano Santelli, hoy con un invitado de lujo, Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, perseguido político, conocedor de lo que es la política regional y mundial, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Bueno, después de esa presentación, bueno, y novio de la madrina. ¿Cómo está usted, señor Carlos? No sé quién es la madrina, no No eso. sé, eso lo sabrá usted, no yo. Bueno, mucho gusto, Alejandro. Encantado de estar nuevamente en su programa. Igualmente, para mí es un placer porque necesitamos entender y yo sé que usted es una de las personas adecuadas para ello. Para que nos diga a todos los latinoamericanos qué pasó en Bolivia, qué ejemplo nos dio la dictadura boliviana, porque todo parecía fácil. Teníamos una presidenta opositora, Evo Morales en Argentina, todo lucía muy bien. Y antes de ver los resultados, bueno, reconocen que el candidato Evo Morales de la izquierda ganó. ¿Qué hicieron allí? ¿Qué pasó allí, señor Carlos, según su lectura, según sus conocimientos de política? Bueno, primero hay que leer los antecedentes. Usted me ha seguido desde que Evo Morales sale de Bolivia el 10 de noviembre del año pasado. Se establece un gobierno que tiene que ser de transición, pero inmediatamente después que Evo Morales hace los actos violentos de Sencata, de Sacaba, y convierte eso en masacres, el gobierno de Yanine Áñez empieza con el concepto de pacificación y eso se vuelve un conjunto de acuerdos de impunidad para Evo Morales y su grupo. Empiezan los salvoconductos, se acaban los juicios y Yanine Áñez se queda en el sistema de la dictadura, con la constitución de la dictadura, con las leyes de la dictadura, con 2/3 de la Asamblea Legislativa de la dictadura, con todo el Poder Judicial de la dictadura, con los jueces y fiscales que encubren a Evo Morales. O sea, se convierte en un rehén de la dictadura y después en un gobierno de continuidad y no de transición. Yo escribo muy temprano el hecho de que de Bolivia salió el dictador, pero la dictadura sigue. Entonces eso nos lleva a unas elecciones en dictadura, Claro. y las elecciones en dictadura crean una emboscada al pueblo boliviano. Y en esas condiciones, con esos tres conceptos, salió el dictador, pero no la dictadura. En Bolivia no hay ni transición ni democracia. Se producen elecciones en dictadura y se embosca al pueblo boliviano y el resultado es que la dictadura hace simplemente un nuevo fraude electoral disfrazado de una noticia de que han ganado con 52% la elección. Ahora, fíjate, yo que lo sigo particularmente muy de cerca, leo todo lo que me envía y estoy muy al día, entiendo eso. Pero la mayoría de la gente no. La mayoría de la gente se tragó el cuento de que habíamos tenido una derrota, o la izquierda había tenido una derrota. Yo no soy parte de la izquierda, ni me interesa, ni lo voy a hacer nunca, espero, y estoy seguro de eso. Pero fíjese, allí hubo cohabitación entonces de Janine Áñez, coexistencia premeditadamente, es una nueva jugarreta de este bolivarianismo del siglo XXI que ya usa tretas para mantenerse en el poder. Esta fue una de ellas. Mire, es la treta de siempre, es la oposición funcional. Uh -huh. Yanine Áñez es una senadora que se convierte en presidenta, que había sido opositora funcional junto con su grupo que se llama Demócratas, el señor Costas, Óscar Ortiz y otra gente, y que Bolivia cree que puede manejar la transición y le entregan el triunfo del pueblo boliviano que derrota a Evo Morales con resistencia civil. Entonces viene un proceso electoral y ahí se cometen tres hechos que favorecen altamente a la dictadura y que generan este resultado. De nuevo, no hay transición y no hay recuperación de ninguno de los elementos de la democracia. Segundo, se garantiza un sistema de continuidad y de impunidad para el dictador Evo Morales y para su sistema, que el partido que hizo fraude electoral el año pasado esté legalmente habilitado cuando debería estar inhabilitado, que es el MAS, que dice que está ganando ahora las elecciones, y permitiendo que ponga un candidato, el exministro de Economía, que tenía que estar procesado respondiendo por la corrupción y la quiebra y la crisis económica del país en vez de ser candidato presidencial. Y el tercer elemento es que la oposición no se une, más bien se dispersa, sigue siendo funcional y llevan a Bolivia a la emboscada en la cual hay fraude electoral.
lo que estamos viendo porque está pasando. El tema boliviano no hay que comentarlo en tiempo pasado, no es que sucedió, está Claro. sucediendo. Acaban de lanzar una gran cortina de humo de declarar ganador por el 52% al candidato de la dictadura con encuestas, con encuestas en boca de urna, cuando el órgano electoral no ha procesado ni la tercera parte del voto real, y en ese voto real hay falsificaciones y hay fraude electoral. Hay fraude electoral como por ejemplo que en comunidades de Potosí, donde la población es de 350 habitantes, han votado 1.800. Hay fraude que se está denunciando en el sistema de cómputo, donde por un sistema de ajuste de algoritmos se le estaría otorgando en el cálculo y en la suma mucho más voto que el que tiene a la candidatura de la dictadura, y eso no extrañaría porque ellos han manejado el sistema y el padrón no se ha limpiado. O sea, lo que le estoy diciendo es que el pueblo boliviano es víctima de un tremendo engaño con un gran mecanismo de publicidad manejado por el castrochavismo, por el G2 cubano, que lo primero que ha hecho es lograr que el viernes y sábado pasado se prohíba el sistema de cómputo rápido para que el país esté enterado de lo que iba pasando. Prohibido eso, todo queda en manos del cómputo normal y que es pesado y dilatado del Tribunal Electoral. Pero ahí salen con la sorpresa de dos encuestadoras declarando la victoria del candidato de la dictadura, y esa victoria se ratifica rápidamente por la presidenta interina. Claro, Y que fue inentendible. Para mí eso era inentendible. Es decir, viene el candidato de la oposición Mesa que dice que él ha perdido la elección. No ha perdido nada si no hay resultados. claro. ¿Qué estamos viendo? Una Bolivia emboscada, un pueblo boliviano engañado, con los opositores funcionales que están de acuerdo para seguir manteniendo el sistema dictatorial en Bolivia, con este agregado que es sumamente importante. Esto garantiza la continuidad de la dictadura con la reposición del instrumento que el dictador pone, que es el candidato Arce Catacora. Bolivia sigue siendo un país sin Estado de Derecho, con violación de derechos humanos, con perseguidos, exiliados y presos políticos. Bolivia sigue siendo un país en el que no hay división e independencia de poderes. Todos los poderes están concentrados en manos de la dictadura, y está demostrando que no hay elecciones libres, limpias y justas, porque estas han sido unas elecciones en las que no hay voto universal, no hay sufragio universal y no hay igualdad jurídica de los ciudadanos. El fraude electoral, además del que físicamente se ha cometido el día de la elección y el que se está cometiendo en el cómputo, está hecho desde el origen con la Constitución y las leyes de la dictadura del denominado Claro. Estado plurinacional. Pero ¿sabe qué me preocupa, señor Berzaín? El tema de la comunidad internacional, porque ya sabemos que Bolivia, el pueblo, sigue, usted no fue que lo vaticinó, es que los elementos daban que esto iba a ser el resultado de esas posibles elecciones. Pero fíjese, inmediatamente Evo Morales, que está en Argentina, dice voy a regresar tarde o temprano, pero me preocupa el mundo entero que sigue cayendo en esta comiquita. Estados Unidos, reconozco al presidente, espero que sea legítimo, no sé qué. Entonces seguimos en más de lo mismo, porque mientras haya ese aval, entonces va a ser más de lo mismo y se olvida o nos olvidamos de los verdaderos dolientes de estas tragedias, que son nuestros pueblos, que Yo le siguen como... voy a decir algo, Alejandro, el pueblo boliviano sigue luchando. El pueblo boliviano, después del shock que le han dado con el engaño de las encuestas y la proclamación maliciosa y fraudulenta de la dictadura, se está recuperando y está volviendo a la lucha. Y la lucha consiste en demostrar dónde hay fraude, en demostrar cómo se comete el fraude, en demostrar de que esta cosa del triunfo con el 52% no es verdad. Y lo que está cometiendo la comunidad internacional es un grave error, y los errores se modifican. Bolivia vive, la lucha sigue, en Bolivia no hay democracia, el pueblo boliviano va a seguir a través de lo que sabe hacer, los movimientos cívicos. La resistencia civil se está activando de nuevo en Bolivia, que fue la resistencia civil la que sacó a Evo Morales mostrando su fraude. Ahora va a ser la resistencia civil la que le muestre al candidato de la dictadura, que no ha ganado con el 52%, al candidato funcional Carlos Mesa, que no tiene que rendirse porque el pueblo boliviano ha confiado en el discurso que él daba de que era una alternativa, y al candidato
Camacho, que tienen que luchar para demostrar que hay fraude electoral, no pueden estar en esa situación pasiva. Uno se rinde y el otro se calla y dice que va a esperar el resultado. No se puede esperar el resultado, tiene que participar para demostrar el fraude, porque además de no haberse unido, los opositores, los candidatos de Bolivia, han cometido el pecado mortal contra Bolivia, de haber aceptado ir a elecciones en dictadura, de no haber rescatado primero la República de Bolivia, de no haber rescatado primero el Estado de Derecho, la igualdad jurídica y el sufragio universal. Han llevado al pueblo boliviano a una votación en una emboscada, en la cual con dos bombas de humo, que son estas de decir que el candidato ha ganado en primera vuelta con más del 52% de la dictadura, han generado un shock que tiene estos impactos internacionales tan poco deseables y tan vergonzosos para la defensa de la democracia, porque no hay precedente de que sin el informe oficial del órgano señalado por el sistema hayan instituciones que están reconociendo un candidato que no ha ganado. Así O sea, mismo es. estamos haciendo presidentes del castrochavismo y del socialismo del siglo XXI en las Américas ya en base a datos de encuestas. Ya Bueno, no ni siquiera el fraude electoral. por eso es que le digo que es parte de un nuevo capítulo que estamos viendo de este castrochavismo que se riega en la región y que pone presidentes de una manera, como usted lo está señalando, por Twitter y por pool, encuestas a boca de urna, que damos como ganador. Ni siquiera nos lo llevamos a una segunda vuelta, sino con más del 51% para que sea candidato de una vez. Ahora, fíjate, esta historia me parece muy peculiar, muy repetida. Yo que soy venezolano, me suena bastante familiar, pero... ¿hay algo que se puede hacer, señor, además de la denuncia, señor Berzaín, para revertir esto y no esperar meses, ni semanas, ni años? Esto es totalmente reversible, primero porque el cómputo oficial no está cerrado. Hay que participar en ese cómputo oficial. Ahí están los delegados de partidos políticos, hay delegados ciudadanos. Ya la ciudadanía está señalando el fraude electoral. Hay que demostrarle al Tribunal Supremo Electoral el fraude, además del fraude sistémico, que no lo quieren tomar en cuenta, el fraude fáctico, el fraude de los hechos que se ha producido, siendo el indicador más grande de fraude la propia declaración a la boca del pueblo, y la resistencia civil va a luchar para ver cuál es la actitud que toma el Tribunal Supremo Electoral, si es una actitud complaciente y entreguista a la dictadura como la que hemos visto en la presidenta Yanine Áñez y en el candidato Carlos Mesa, o si es una posición de transparencia en defensa del derecho del pueblo, que tiene el derecho de no ser engañado con el fraude que se está cometiendo. O sea, la lucha sigue, se está activando la resistencia civil y programas como el suyo ayudan a que más gente entienda lo que está pasando y que se vuelva al escenario real de un cómputo y de una demostración del fraude para ver quién es quién. Así es. Vamos a la segunda parte con Carlos Sánchez Berzaín y regresamos enseguida. No olviden suscribirse a este canal de YouTube, no olviden compartirlo. Como dice el señor Berzaín, es importante que mucha gente se entere de lo que está pasando y que todavía desde afuera, así no somos bolivianos, Bolivia somos los venezolanos, Bolivia somos los colombianos, Bolivia somos los brasileños. Tenemos que entender lo que está pasando porque es nuestra región. La estabilidad de un país, si no lo terminamos de entender, es la estabilidad de la región. Y la inestabilidad de uno de ellos también permite que se permee lo que es la estabilidad hemisférica. Volvemos enseguida. Si esto fuera un partido de box, le han dado a nuestro boxeador un golpe debajo de la cintura, un rodillazo debajo de la cintura que es totalmente ilegal, y lo han tirado a la lona y el árbitro está contando. Entonces, antes que llegue al conteo de 10 hay que parar al boxeador, seguir luchando. De eso se trata. Así mismo es. Bueno, estamos ya grabando la segunda parte. Quería hablar de Venezuela, pero es así. Y es el llamado de las autoridades electorales al mundo, a la comunidad internacional. No permitamos que canten victoria a esos boxeadores que están en el suelo y que hasta 9 que cuentan en el boxeo. Yo no soy muy... Cuentan en el boxeo, y en el boxeo de la democracia, ese 10 va a ser el día que el Tribunal Supremo Electoral diga que ha terminado el cómputo y que eventualmente no tome en cuenta el fraude, porque yo quiero demostrar todo esto que le estoy diciendo, que además de que está demostrado por los hechos. En noviembre del año pasado, después del
fraude en tiempo real, infraganti, que comete Evo Morales y cuando él renuncia, 70% de los bolivianos repudiaban a Evo Morales, al MAS, en algunos casos hasta el 75%. El MAS estaba acabado, el dictador prófugo. No ha pasado un año, pandemia de por medio, con masacres realizadas por Evo Morales contra el pueblo boliviano. En noviembre, diciembre, la masacre de Sencata, la masacre de Sacaba. Después de eso ha movilizado sus sindicatos y federaciones productoras de coca y de cocaína, pero el último, para fijar la fecha de la elección del 18 de octubre, ha hecho un bloqueo nacional que se ha llamado el bloqueo del oxígeno, porque en plena pandemia ha dejado a los bolivianos sin oxígeno, con decenas de muertos. Se calcula que más de 40 personas han muerto por esa causa, y el gobierno se ha rendido y ha aceptado la imposición del 18 de octubre para la elección. En todo ese escenario, ¿cómo es posible que ese 70 o 75% de repudio a la dictadura pública haya convertido de pronto en el 52% de apoyo al candidato a la dictadura? Eso se llama fraude, manipulación de la voluntad popular, engaño. Y para tapar el engaño y para logizar y frenar la demostración del fraude y el triunfo de los defensores de la libertad, la democracia y la república en Bolivia, han inventado esta maniobra de presentar un triunfo con resultados de encuestas, y eso es otra muestra de fraude. Eso es lo que quería destacar sobre el tema de Bolivia. Sí, bueno, y es vulgar, no podemos permitirlo. Bueno, vamos a cambiar de tema a Venezuela. Me interesa su lectura, señor Carlos Sánchez Berzaín. Vemos un pueblo sufriendo, ya esta historia es repetida, usted ampliamente también escribe y analiza y está vinculado a venezolanos, cubanos, nicaragüenses, a bolivianos y a todos los que estamos luchando de estas nacionalidades por la libertad de nuestros pueblos. Fíjese, tenemos un gobierno, tenemos dos polos que parecen olvidarse de la miseria que está viviendo el venezolano. Rusos vistiéndose con trajes militares, una gran escasez profunda de medicina, comida y los servicios, y un gobierno encargándose de publicitar una consulta popular para ver si queremos o no queremos, que ya muchos cuestionaban que pudiera ser en la misma fecha del 6 de diciembre, que pudiera convalidar y mostrar gente en la calle de un nuevo fraude. Pero bueno, ya anuncian en las últimas horas que va a ser antes. Pero ¿a quién le interesa eso? ¿A dónde nos va a llevar eso según su criterio? Mire, hay una sola regla. Si usted juega bajo el sistema de la dictadura, va a perder. Eso es la repetición de lo que estamos viendo en Bolivia. En Venezuela usted tiene una constitución, un sistema electoral, un mecanismo de la dictadura. Esa no es Venezuela. Esa es la Venezuela chavista, castrochavista, intervenida por el castrismo, que han creado sus propias leyes, su propio sistema, para darle legalidad a los actos criminales. Y en esa pseudo legalidad, que es el sistema dictatorial castrochavista de Venezuela, encima es la usurpación, es la dictadura la que toma la iniciativa. Y la que dice, yo voy a hacer una constituyente, yo voy a hacer una consulta y ahora voy a hacer una elección. Y la reacción de quienes están llamados a defender al pueblo, porque son el gobierno legítimo de Venezuela, no el gobierno, el presidente legítimo, porque nunca ha montado gobierno, es hacer esta consulta en el marco del sistema de la dictadura. O sea, si jugamos en el sistema, con las leyes, con los mecanismos, bajo las reglas y las iniciativas de la dictadura, vamos a perder. O sea, lo que ha de pasar en Venezuela es en otro escenario lo que estamos viendo en Bolivia. Van a engañar al pueblo. No creo que saquen una encuesta o de repente usan el mismo mecanismo y van a terminar presentando el resultado que le conviene a la dictadura, que es primero el resultado de mostrar que hay elecciones, porque el castrochavismo en este siglo, como parte de su metodología para disfrazar de democracias las dictaduras, utiliza las elecciones, los referéndums, las consultas populares, todo tipo de movilización que muestre que el pueblo está yendo a encontrarse con un ánfora, y eso se llama dictadura electoralista. Y la naturaleza de la dictadura electoralista es que gente a la que no se les reconocen los derechos humanos, gente que se mueve en un sistema donde no hay Estado de Derecho, donde no hay división e independencia de poderes, donde no hay libertad de prensa, es llevada frente a un ánfora para votar, pero para no elegir.
La dictadura electoralista tiene básicamente dos elementos: la ausencia absoluta de los elementos esenciales de la democracia y el hecho de que el ciudadano vota pero no elige. Allá vamos, Venezuela. ¿Tenemos alguna salida? ¿Tenemos algo que podamos hacer? Yo creo que sí. La salida es lo mismo. Es que esto se repite lamentablemente. El presidente Guaidó organice gobierno. El presidente Guaidó tenga un Estado mayor. El presidente Guaidó tome la iniciativa. El presidente Guaidó utilice el TIAR. El presidente Guaidó haga lo que hace un presidente. Bueno, pero es que al final, no, al final yo estoy viendo, aunque no, las comparaciones tienen su distancia, un Yanin Áñez en Guaidó. Estamos siguiendo la misma ruta para convalidar un gran fraude nuevamente, ese diciembre o cualquier fecha. Se vuelven funcionales al sistema. Yanin ha cometido y está cometiendo una altísima traición a la patria en varias etapas. Ustedes, los venezolanos, son los que juzgarán la conducta del presidente Guaidó. Pero lo que yo creo es que si no funcionan los mecanismos del liderazgo político que está fracasando en la defensa de la libertad, la democracia y la república, la resistencia civil es el camino. El pueblo boliviano ganó con resistencia civil el año pasado y logró la salida del dictador. Lo han engañado, lo han manipulado por un año y ahí está volviendo a la resistencia civil. Yo no sé si será exitosa esta vez o si será triunfante, pero hay resistencia civil y hay lucha. Lo que no puede hacer uno es creerse la mentira, el fraude, la impostura y los crímenes de estas dictaduras castrochavistas de delincuencia organizada transnacional y dejarlas que se salgan con su gusto, engañando a la comunidad internacional, cuyo apoyo por cansancio hoy día es muy fácil, porque hay un problema en Bolivia. Y es que la comunidad internacional está cansada de tener los problemas de Venezuela, no quiere otra Venezuela. Hay un problema en Bolivia y es que en un año, mientras los bolivianos resistían y trataban de empujar un gobierno de transición, Venezuela mantenía un usurpador y ese usurpador conspiraba contra Bolivia con los cubanos a través del territorio y el gobierno argentino. O sea, hay que resolver Venezuela porque mientras Venezuela y Cuba operen, las democracias y los pueblos de las Américas están bajo permanente amenaza. El pueblo boliviano está a punto de sufrir una derrota muy grande, pero es una derrota en la que hay responsabilidad de Venezuela, de Cuba y de la Argentina, porque han participado directamente en una conspiración que además ayuda por positivo y por negativo. Por positivo a que hacen una presión sobre la comunidad internacional que no quiere más problemas. Imagínense, hoy día le vamos a agregar a una comunidad internacional el problema de Bolivia sobre Venezuela. Es lo único que no quieren, entonces tienen que decir que lo de Bolivia está bien. Y por negativo, porque los tipos han metido FARC, han metido guerrilleros, han metido inestabilidad, han metido armas y han metido miedo al pueblo boliviano para llegar a este resultado. Ahora, fíjese, la última pregunta, porque sé que tiene otros compromisos, me encantaría seguir oyéndolo. ¿Qué papel puede jugar Estados Unidos? ¿Quién le conviene? Yo sé que usted no se va a meter en estas aguas profundas o sabrá sortearla porque usted es muy inteligente. ¿Le conviene a la América Latina completa que gane las elecciones el próximo 3 de noviembre? ¿La reelección del presidente Trump o el candidato demócrata Joe Biden? Mire, lo que nos interesa de Estados Unidos es su política exterior respecto a la América Latina. Y hay dos hechos. El hecho de que el presidente Obama desarrolló una política exterior de apertura, de amistad y de complacencia con las dictaduras de la región. Empezó marcadamente en la Cumbre de las Américas de Panamá, donde concluyó junto con el dictador cubano, 2015, y siguió meses después con la apertura de relaciones diplomáticas con Cuba. Vino Trump, hizo un cambio en esa política exterior de 180 grados y proclamó que la relación de los Estados Unidos con los países de las Américas estaría fundada en los principios y valores de los Estados Unidos: libertad, respeto a los derechos humanos, democracia, respeto a la propiedad privada y a todos los valores que defiende Estados Unidos como gran país. Y en ese escenario, hoy día hay un proceso electoral en el que tienen que definir los americanos, los norteamericanos, en el cual
el candidato demócrata ofrece de nuevo volver a la política anterior y el candidato republicano ofrece mantener la política actual. Son los americanos los que tienen que definir, pero para nosotros, para los pueblos de las Américas, para los latinoamericanos, nosotros quisiéramos ver un Estados Unidos que hace política exterior en las Américas en base a sus principios y valores, que no haga nada fuera de los Estados Unidos que no harían los Estados Unidos, o sea, que siga una conducta en la que no se acepte el crimen organizado, el narcotráfico y los gobiernos que controlan en base al narcotráfico y al terrorismo y oprimen a los pueblos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, ahora el retorno en Bolivia, como parte de una normalidad que además de perjudicar a los pueblos, perjudica a Estados Unidos. Así porque es base de la permanente conspiración. Yo le quiero dar un ejemplo. Evo Morales en el 2016 en las Naciones Unidas, reunión, asamblea sobre el narcotráfico. Y él proclama que el narcotráfico es un invento del imperialismo norteamericano para oprimir a los pueblos. Y menciona al Che Guevara, que en la década del 60 dijo que había que inundar Estados Unidos de droga para liquidar la juventud norteamericana. Ejemplos como esos hay docenas. O sea, Estados Unidos tiene que ser claro con sus propios intereses. Y sus intereses es que no hayan dictaduras y menos dictaduras de crimen organizado en las Américas. No se puede tratar desde Estados Unidos como políticos a los delincuentes de crimen organizado que detentan hoy día el poder político en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia y que representan una amenaza para la región y para el mundo, además de oprimir y vejar a los pueblos. Bueno, un buen análisis, señor Carlos Sánchez Berzaín. Ese es el papel que debe tocar de cada uno de los países en esta región. No podemos dormirnos, nosotros como ciudadanos también. Tenemos que alzar la voz, repetir y denunciar lo que está ocurriendo. Gracias, de verdad que ha sido un gran análisis y le recomiendo que lo sigan en sus redes sociales a Carlos Sánchez Berzaín. Vi que tiene 52.000 seguidores. Yo creo que el trabajo que está haciendo paga bien, ¿no? Así que yo sugiero que lo hagan porque si una de las personas que más sabe de la política de nuestro hemisferio es el señor Berzaín. Gracias por su tiempo, como siempre. Muy amable, muy gentil.